Muy buenos días, Carolina y Michelle. Amigos que nos acompañan esta mañana, damos la bienvenida a la licenciada Mayra Vélez, ella es asesora de la Fiscal General del Ministerio Público, para que nos comente en ese sentido lo que Carolina señalaba hace un momento. El día de ayer, el subsecretario del Ministerio Público, licenciado Ricardo Guzmán, daba a conocer que hace falta un traslado de fondos al Ministerio Público que, de no hacerse prontamente, podría afectar las actividades, incluso llegando a una posible paralización, algo muy grave. Vamos a conocer un poco más en detalle qué es lo que está sucediendo. Licenciada Vélez, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, el tema de la falta de presupuesto a la Administración de Justicia es un tema que debe verse no solo en el contexto del presupuesto aprobado por el Congreso de la República año con año, porque ha ido de más a menos. No solo la asignación siempre ha sido la misma en los últimos 4 años, sino que las entregas han sido menores, que básicamente sirven para el funcionamiento, es decir, pago de salarios, pago de arrendamiento en los casos que se tienen que pagar porque no se tienen en todos los lugares edificios propios, pero va más allá, es la debilitación de un Estado de Derecho. Entonces, quiero hacer mías las palabras de la Fiscal General, que es una actitud perversa de la clase política hacia la Administración de Justicia, pero en realidad hacia el pueblo de Guatemala, porque nosotros, los que estamos en la función pública de justicia, necesitamos operativizar todos los hechos que es víctima la población. Y les pongo un ejemplo. Un caso para poderlo resolver, que muchas veces viene en cascada la resolución de otros casos, pero un caso que nosotros tenemos que resolver necesita por lo menos 50 personas involucradas, entre investigadores, entre fiscales, entre técnicos, entre analistas, pero lleva un proceso de análisis para tener, por supuesto, la autoridad para ir ante un juez a deducir responsabilidad de las personas. Entonces, eso es algo que no se ve y entonces, por eso el tema se reduce al pago de salarios y de servicios. Entonces la situación es muy delicada porque con lo que falta de entregar por parte del Estado al Ministerio Público, mínimamente se va a terminar para pagar los salarios de los empleados. ¿Hasta cuándo? Para diciembre, pero no lo tenemos. Esos 281 millones de quetzales de los cuales hablaba el licenciado Guzmán ayer serían para cubrir hasta el mes de diciembre. Salarios. Solamente salarios. Sí, no estamos hablando, no estamos hablando de los servicios que le tenemos que pagar a los proveedores, es decir, agua, luz, los mínimos, ¿verdad? Sí, la papelería y todo lo que es necesario para que esto funcione. Licenciada, yo quiero volver a un comentario que usted hacía hace un momento y es lo que la Fiscal General le advertía a usted en términos de una posible actitud perversa por parte de los responsables en trasladar estos fondos. ¿Ustedes ven alguna intencionalidad política o una especie de revanchismo político por los casos tan sensibles que han estado siguiendo y que lógicamente afectan a varios funcionarios de gobierno y otros actores del sistema político? Bueno, es un tema un tanto delicado. Sin embargo, pues nosotros tenemos que hablar con objetividad y con bases medibles, ¿verdad? Emitir un juicio sin valor es muy delicado cuando se trabaja en justicia y a cualquier nivel. Sin embargo, cuando vemos el comportamiento de las entregas mensuales que se dieron al Ministerio Público el año pasado y este año con respecto de otros años, podemos tener un punto objetivo de partida de decir que sí hay una falta de conciencia hacia el servicio a la población. Que sí han sentido que se ha agudizado desde que se empezaron a destapar todos estos casos de corrupción. Se lo pregunto porque cuando uno revisa la bitácora de noticias relativa al presupuesto del Ministerio Público, pareciera que es una constante la falta de recursos, pero en esta ocasión en particular pareciera que va un poquito más allá y que esa crisis se ha ido agudizando. Es más, el personal que es encargado de este tema, que es el Departamento Administrativo y el Departamento Financiero, tienen que estar
mes a mes solicitando vía telefónica citas con el ministro, solicitando la ubicación de los fondos. Entonces eso nos lleva a nosotros, como le digo, un punto de partida. Y esos fondos ya estaban presupuestados. Es decir, fue lo que el Congreso autorizó el año pasado. Estamos únicamente hablando de que es el procedimiento de la transferencia lo que se ha ido retrasando. ¿Y qué explicación le dan a ustedes el Ministerio de Finanzas? Pues la explicación es que están con toda la... No hay una explicación en sí clara de decir no tienen dinero o no nos van a dar el dinero. Siempre hay una voluntad manifiesta por el señor ministro. Al menos de palabra. De palabra que va a apoyar al Ministerio Público. Realmente las razones por las cuales no deberíamos de estar, ninguna de las instituciones públicas, no deberíamos de estar solicitando que nos pasen el dinero. Lo que debería de haber es ese calendario que ellos programan, decir el día 1 de tal mes está ubicado el dinero. Eso debiera ser. Sin embargo, no pasa así en esta ocasión. En este año ha sido un poco más difícil para el Ministerio Público. Me llamó la atención sobre eso el día de ayer. Yo ya leía en un medio escrito, cuando el licenciado Ricardo Guzmán daba sus declaraciones a la prensa, un medio escrito señalaba que él había dicho, en septiembre fueron trasladados 103.4 millones de buena voluntad. ¿Podríamos hablar de buena voluntad en este tipo de casos, licenciado? Pues no deberíamos porque es parte de es un círculo, ¿verdad? Son los impuestos que pagamos los guatemaltecos, porque al final los servidores públicos también pagamos impuestos que tienen que hacer que funcione el aparato estatal y en el caso particular el aparato de justicia, que es para nosotros la columna vertebral de un Estado de Derecho. Si la población en el ejercicio de la ciudadanía se siente protegida por las instituciones de justicia, seguro va a ejercer su ciudadanía de una manera más plena y con más confianza. Entonces, el debilitamiento de una institución de justicia, por supuesto que conlleva todo el efecto dominó que atrae eso. Entonces, no debería de ser de buena voluntad porque es un dinero que se recauda para efectos del funcionamiento del Estado. Pero lamentablemente eso nos está pasando. Entonces la situación es muy difícil para la fiscal general, para el equipo administrativo, el financiero, porque es estar cada día que pasa, estar tratando de ver si nos van a dar el dinero para poder tener el pago del salario, que es lo primero, ¿verdad? Usted mencionaba, bueno, estamos en un país que está creciendo lógicamente en términos de población, las necesidades son cada vez mayores. El otro tema es que pareciera que esa cultura de denuncia en el país está mejorando por todo lo que hemos visto durante los últimos meses. La gente empieza a recobrar la confianza en el sistema de justicia, con lo cual denuncia más. Hay programas concretos como este programa para combatir las extorsiones. Sí. Y contra eso, más bien los recursos, usted mencionaba, en lugar de irse acrecentándose, o más bien por lo menos mantener una constante, que no es lo ideal, pero no tenemos ni eso, se han ido reduciendo. ¿En qué porcentaje, licenciada? ¿Qué cosa? La reducción de la asignación presupuestaria interanual. Porque entiendo que para el 2015 la fiscal general tuvo que ir al Congreso de la República porque le habían reducido en 100 millones de quetzales el presupuesto para este año. En los últimos 3 años, 2012 para acá, han aprobado el mismo presupuesto, 100 millones, lo cual no alcanza ni para cubrir los salarios. Por eso la fiscal general dice es una actitud perversa de la clase política que nos debe proveer, según mi particular punto de vista, la clase política tiene que ser un medio para proveerle a la población sus satisfactores. Y la justicia es un satisfactor, uno de los satisfactores más importantes, entre otros la salud y la justicia y la seguridad. Entonces el hecho de que como parte de los expertos que deben analizar el presupuesto en el Congreso vean que no es suficiente ni para cubrir los salarios, pero den menos, ahí podemos ver que hay un análisis muy complejo en donde si no le están dando al Ministerio Público que tiene que resolver toda esa denuncia, porque al final nosotros tenemos que buscar la manera interna, que de hecho lo estamos haciendo, quiero contarle, de optimizar el recurso humano y de optimizar el recurso, la logística, todo el recurso material.
¿En qué optimizamos el recurso humano? Que hay fiscales en donde le ponemos, están en una fiscalía haciendo un trabajo y los tenemos que llevar a otra. La gente está muy dispuesta a trabajar, está muy motivada en servir a la población. Sin embargo, también como personas necesitan sus descansos, necesitan muchas cosas que necesitamos todos para funcionar. Y el nivel de exigencia ahora es mayor ante la escasez de recursos. Más allá de esos gastos de funcionamiento, que es lo básico para poder operar y dar continuidad a las investigaciones, tanto las que ya están en proceso como iniciar las que se están gestando apenas ahora. Más allá de eso, ¿qué otro tipo de programas o de proyectos se ven amenazados ante esta situación? Bueno, en este año la fiscal general tenía, solo para este año, independientemente de su plan de trabajo de los 4 años, pero solo para este año tenemos 32 proyectos. 32 proyectos, uno en fortalecimiento y otro en proyectos nuevos, de los cuales si hacemos una medición, y no por recurso económico, sino si hacemos una medición por voluntad de los trabajadores, de todo el equipo del Ministerio Público, porque ella ha tratado de que nos convirtamos en un equipo de trabajo de tal manera que desde la persona que está en la entrada de la puerta de los edificios esté trabajando con la fiscal general, que haya una interconexión y que seamos un equipo. Yo le podría decir que hay proyectos que no los pudimos ejecutar. O sea, que por su orden de prioridades, todos son importantes, pero hay prioridades. Por ejemplo, delitos contra la vida. Esa es prioridad en 100%. Luego las extorsiones, luego los delitos económicos. Tenemos una cantidad importante que la Fiscalía de Delitos Económicos, con el mismo personal, porque no se le pudo fortalecer con personal, pero buscamos otras vías de fortalecimiento y ha recuperado muchísimo dinero para el Estado. En este momento no tengo la cantidad, pero en este primer semestre ha recuperado muchísimo dinero de los contribuyentes que han dejado de pagar. Entonces, en esos 32 proyectos que tiene la fiscal solo para ejecutar el año 2015, dejamos de hacer algunos porque no estaban, si los prioritarios no tenían presupuesto, mucho menos esto. Entonces, los que sí hemos podido ir fortaleciendo debido a donantes, porque la cooperación internacional ha sido fundamental. Más no nos pueden pagar salarios, ¿verdad? Hay cosas, la contrapartida del Estado que tiene que estar. Entonces, el tema es que si nosotros no fortalecemos debidamente la Fiscalía de Delitos contra la Vida en todo el país, eso es un grave problema, que es lo que se está haciendo en este momento con el recurso interno. Las extorsiones. Por ejemplo, el tema los 103 millones que les fueron trasladados en el mes de septiembre van a alcanzar para cubrir los salarios hasta septiembre. Solo septiembre. ¿Cuál es la fecha límite en la cual ustedes necesitarían tener ya la transferencia para cubrir los costos de aquí a fin de año? Bueno, si lo trasladaran mensualmente, debería de ser por lo menos el 15 de cada mes. Si lo trasladaran mensualmente. Bueno, y en diciembre antes, porque paga el bono, el aguinaldo. Sí. Pero si lo trasladaran en una sola entrega, debiera ser igualmente ahora el 15 de octubre para que el Ministerio Público pudiera, sin tener que estar distrayendo el recurso humano, que tiene que estar invirtiendo el tiempo para poder pedir las citas o hacer la antesala de las citas, deberíamos de tenerlo el 15 de octubre, todos los 281 millones para poder terminar tranquilamente el año. Ahora, en el caso de fiscalías que tienen un trabajo tal vez mucho más sensible, más mediático, como la Fiscalía contra la Impunidad, la FESI. ¿Esta fiscalía también sus fiscales son pagados con recursos del erario público? Porque algunas personas tienen la idea de que estos fiscales podrían estar siendo pagados por la CICIG. Entiendo que todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público, incluyendo esta fiscalía, es pagada con recursos propios nacionales. La fiscalía no solo es pagada con recursos propios, los fiscales que trabajan ahí, sino que también todo el equipo que apoya las investigaciones de los casos mediáticos e importantes, que todos son importantes, pero estos casos que son que tienen una relevancia muy particular, el personal de análisis criminal, por ejemplo, el personal propiamente de Fiscalía, los investigadores de la Dirección de Investigación Criminal, todo es personal del Ministerio Público. Y ellos trabajan, ya ustedes tuvieron una entrevista hace pocos días con el fiscal encargado de la sección, y ellos trabajan día y noche, sábados y domingos. Sábados y domingos.
Existe también el peligro, eventualmente, licenciado, lo han contemplado, de no llegar los recursos suficientes, de cerrar algunas delegaciones en los departamentos. Que de Bueno, por sí hace falta mucha cobertura del sí. Ministerio Público a lo largo y ancho de todo el país, pero esto pondría en peligro inclusive el cierre de algunas delegaciones por no poder pagar ni el personal ni los alquileres. Pues no se ha pensado porque será el último análisis que se deba hacer. Lo primero son los salarios, por supuesto, luego los servicios que también hay que pagarlos. Pues llegado la crisis, obviamente habría que tomar algunas decisiones que afectarían al personal, porque no solo es cerrar la fiscalía, es dejar a la población, la poca población, porque en este momento son 23 departamentos. Son 22, pero para nosotros distritalmente son 22, claro. 23 porque Coatepeque significa un distrito, aunque es un municipio geográficamente hablando. Son 34 fiscalías municipales de 338 municipios, con muchas precariedades, pero le dan una atención a la población. Hemos buscado alternativas de solución para que puedan atender bien a la población. Pero no solo afectaría al personal que se quedaría sin trabajo, entonces estamos viendo que hay una familia más sin un ingreso, ya viéndolo en el contexto social, sino que la misma población del lugar se queda sin ese recurso de la investigación. Y dado que en Guatemala especialmente le menciono La Tinta, Santa Catalina La Tinta, el área para llegar ahí es un área muy compleja. Entonces, con estar la fiscalía ahí evitamos que las personas se tengan que trasladar más de 4 horas hacia la cabecera departamental, que sería Cobán, que les quedaría. Entonces ahí el daño es un daño muy, muy delicado, el pensar en tener que cerrar fiscalías. Estamos pensando en abrir, no en cerrar. No es cerrar. Lógicamente, todo esto genera incertidumbre en el personal porque al final humanos somos todos. Y el mantener un buen clima organizacional, como usted mencionaba, que es la intención de la fiscal general, crear esa mística de trabajo, y aunque el personal ha denotado hasta ahora voluntad y una buena actitud a sacar las tareas, aún en medio de esta situación, eso también afecta y va agotando porque los funcionarios al final se van sintiendo poco apreciados en su dignidad. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, es cierto, sin embargo, nosotros con el apoyo de la cooperación internacional queremos contarle que en el Ministerio Público hay un departamento de atención a la víctima, que es a la víctima, pero nosotros también tenemos que aplicar quién cuida a los que cuidan. Sí. Entonces, se acaba de terminar con el apoyo internacional una consultoría que nos dio la radiografía de cómo se encuentra el personal en este momento, que obviamente está en unas condiciones que hay que cuidarles. Entonces ya se está poniendo en práctica las recomendaciones del consultor para darles jornadas de autocuidado, pero también darles técnicas de autocuidado, porque les podemos dar un taller de 2 días, de 3 días de autocuidado, sacarlos totalmente del espacio de trabajo y llevarlos a esa actividad, pero hay que darles técnicas para que diariamente ellos estén autocuidando. Es decir, que nos estamos preocupando en el personal. El hecho y esa preocupación pasa por lo que usted mencionaba, es decir, trabajar más de 12 horas diarias, en algunos casos, sábados y domingos, tiene un efecto directo sobre sus relaciones familiares. Así es. Así es. Entonces, pero hay muy buena voluntad en el personal y me parece que es también porque nosotros tenemos a la cabeza a una persona que trabaja igual que nosotros, que trabaja a la par nuestra, y que también cuando se relaciona, en la mayoría de casos si lo puede hacer lo hace, se relaciona con el personal de forma directa. Entonces también las personas no sienten, el trabajador en general me parece que no sienten a una fiscal general alejada, en un 8º nivel, en un despacho que nadie puede llegar a ella, al contrario. Hay esa relación que también de alguna manera motiva a que el personal vea que se está predicando con el ejemplo. Que ayuda. Sí. Muchas gracias, licenciada Vélez, por habernos acompañado. Esperamos de verdad que esta situación sea corregida pronto por parte de las autoridades del Ministerio de Finanzas, que se pueda cumplir con las obligaciones hasta ahora adquiridas, y precisamente porque no hay duda de que la justicia es columna vertebral de cualquier sistema democrático. Así que muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y volvemos con Michelle y Carolina a la mesa principal.